Domingo 10 de enero de 2021. Estimados amigos, la vergüenza nacional vivida en Temucuicui no tiene límites. Lo más fácil y típico de nuestra idiosincrasia cómoda y simplista será cargar toda la culpa a la PDI, sin reparar en los verdaderos responsables. Primero que nada, y en defensa de quienes fueron enviados al matadero, debemos considerar que una fuerza policial, por numerosa que ella sea, no cuenta con la preparación para enfrentar un combate rural como al que se la expuso. No es parte del rol policial maniobrar tácticamente en el campo de batalla ante un enemigo organizado y entrenado que actúa con ventajas tales como hacerlo en terreno conocido, con armas de mayor alcance y poder de fuego y controlando las vías de acceso y retirada. La policía es eficiente cuando combate a delincuentes de quienes conoce su modo de operar, su escenario y reacciones posibles. Todo ello muy distinto de lo que se encontraron en este sector de la Araucanía. Pero no es la PDI quien decide sobre quién, cuándo, dónde y con qué propósito debe actuar su gente, sino las fiscalías del Ministerio Público, órganos que tienen la potestad de dirigir las investigaciones judiciales disponiendo las acciones a realizar. Sin duda, quien estuvo detrás de este masivo operativo tampoco fue un simple fiscal, siendo natural que por la magnitud y cantidad de medios empleados haya estado detrás de ello el fiscal nacional. Pese a ello, el origen de la misión recibida no exime de responsabilidad a quienes llevaron a cabo una planificación deficiente para su cumplimiento, al lanzar a los policías sobre sus flancos como caballería del viejo oeste americano, sin un aislamiento previo del blanco y sin planes de contingencia para situaciones que era esperable que ocurrieran. Tampoco es razonable que sus mandos hayan aceptado hacerlo sin portar el armamento de apoyo del que disponen, por mucho que la instrucción proviniera del gobierno. Desde luego, resulta muy fácil criticar lo sucedido jugando al general después de la guerra, debiendo ser los mandos institucionales quienes determinen los errores y extraigan las experiencias del magro resultado obtenido y la lamentable muerte de uno de sus camaradas. Así también deberán razonar sobre las consecuencias de acatar ciegamente instrucciones imprudentes o impropias de parte de las fiscalías o del gobierno, negándose la posibilidad de representarlo oportunamente y exigir el registro escrito de ellas como testimonio de la responsabilidad de quien corresponda. Lo que no podrán negarse a reconocer, eso sí, es que no es aceptable haber lanzado una operación de esta naturaleza a ciegas, sin disponer de la inteligencia previa suficiente sobre el área objetivo. Pero es el papel del gobierno lo que debe concitar nuestro interés, por recaer en él la responsabilidad fundamental por los desgraciados hechos ocurridos. A menos que diga que andaba comiendo pizzas, el presidente de la República y su ministro del Interior no podrán negar que estaban al tanto de un operativo que reuniría a una fuerza de esta magnitud, requiriendo el traslado de efectivos de la PDI desde diversos puntos del país. Su trascendencia ameritaba sin lugar a dudas la aprobación de las máximas autoridades y su atenta vigilancia sobre el desarrollo de la operación. Un gobierno arrinconado por los derechos humanos no podría haber dejado de meter mano en su planificación, a fin de asegurarse que no ocurrieran bajas civiles, lo que da pábulo al origen de las instrucciones restrictivas que limitaron el uso de las armas. No debe sorprendernos, sin embargo, que tras la muerte del inspector de la PDI, Piñera se haya hecho presente en su funeral, rasgando vestiduras por su asesinato y, como de costumbre, repitiendo la cantinela de amenazas de que se aplicará todo el peso de la ley o se perseguirá incalzablemente a los culpables, etcétera, etcétera, etcétera. Una suma de insulsas expresiones que en nada contribuyen a la solución del problema de fondo, el cual, al menos para la Araucanía, no es otro que la inexistencia del Estado de Derecho. Algo que ya no da para más y que traerá consecuencias tan indeseadas como latamente anunciadas. Así al menos lo pudo comprobar el ministro Delgado, quien tuvo la osadía de hacerse presente en el velorio del respetado agricultor Orwell Casanova, que en paz descanse, siendo humillantemente expulsado por los indignados asistentes. Pero las responsabilidades presidenciales no se limitan tan solo a este bochorno policial, sino que se extienden a la sesgada emisión del decreto de zona en estado de catástrofe, mediante el cual Piñera restringió las atribuciones del jefe de la Defensa Nacional, que por ley expresa comanda a la totalidad de los medios militares y policiales de su jurisdicción. Con propósitos poco claros,
Piñera delegó en el general del ejército solo tareas secundarias para el apoyo al control de la pandemia, menospreciando, como de costumbre, el valor agregado de contar con un cuartel general profesional, con capacidades para planificar, organizar y conducir todo tipo de acciones con los medios a su cargo. Debido a ello, el mando militar de la zona de catástrofe habría sido informado recién a última hora de lo que iba a ocurrir en su jurisdicción, marginándolo completamente de la operación llevada a cabo por la PDI. Una suma de cobardías, traiciones y desaciertos nos lleva a un estado fallido, donde en paralelo siguen ocurriendo hechos incomprensibles y grotescos, como el atropello de un cabo segundo del ejército que efectuaba un control sanitario en Curicó por una mujer que conducía a exceso de velocidad y que lanzó su vehículo contra el camión militar estacionado, causándole lesiones tan graves que acabaron con la amputación de sus dos piernas, en una decisión incomprensible e indignante, y que confirman una odiosidad perversa en contra de las Fuerzas Armadas por parte del sistema judicial. Se dictan medidas cautelares en contra del conductor del camión, cuya participación se limitó a encontrarse sentado en un vehículo detenido mientras era chocado por detrás. No hay explicación posible para este abuso inaceptable del sistema judicial, el cual se acumula a varios similares ocurridos a partir del estallido revolucionario y en aparente colusión ideológica con este. El panorama general se complica cada día más con un gobierno que tropieza en cada paso que da, atrapado entre la amenaza insurreccional, una avalancha de elecciones que dan vida y esperanzas a una política corrupta hasta la médula, un sistema judicial sectario y abusivo, un Congreso en descomposición por el exceso de manzanas podridas, un narcotráfico que se va apoderando de la vida nacional, una policía sin atribuciones y unas fuerzas armadas acorraladas por una clase política que mantiene desesperada presión sobre ellas para no dar espacio a eventuales raciocinios que puedan resultarles poco gratos. Pero ante todo, debemos reconocer que estamos en las manos de quienes porfían en dar muestras de su ignorancia e inoperancia, provocando voces que sugieren una retirada honorable de la moneda antes que el daño que han acumulado termine haciéndolo salir en andas. Un mensaje final para quienes piden o exigen por las redes sociales que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del problema de la Araucanía. En 1982, gracias a una oportuna labor de inteligencia, fue detectada una escuela de guerrillas en Neltume, donde había ingresado una serie de delincuentes subversivos provenientes de centros de entrenamiento cubanos. Una operación militar dio con ellos y los enfrentó, evitando a tiempo la expansión de sus operaciones. A más de 30 años de esos acontecimientos y ante la indiferencia cómplice de la sociedad, el personal militar que participó en la operación se encuentra procesado o preso, acusado de crímenes de lesa humanidad, y las ruinas de la escuela de guerrillas declaradas monumento nacional por el gobierno de Sebastián Piñera Echeñique, en una exaltación de los valores de la lucha subversiva. ¿Habrá razones para que los militares de hoy se sacrifiquen de nuevo por los cobardes y traidores que los dejaron botados? En especial, si quien dirige el país es quien hace apología de la guerrilla, mientras derrama lágrimas de cocodrilo sobre el cadáver de una de sus víctimas. Soy Patricio Quilot.